Amo musicología, amo musicología, amo musicología, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos A Musicología, una semana más, un episodio más. Y hoy tenemos un invitadazo de lujo, de súper lujo. Tenemos nada más y nada menos que a Pato Coronado de Pirámides. Pato es mi primo, entonces si se me sale decirle muchas groserías, se vale, no pasa nada. O sea, están preacordadas, no hay bronca. Pero ahí les va más o menos un brief de lo que hace Pato y de quién es Pato. Pato es productor, compositor, músico, multiinstrumentista y dada su música yo creo que también estamos como seguros de poder decir que también es un pinche loco. O sea, yo creo que Borrego no tiene que opinar de eso, güey. Yo escucho tu música y digo, no, sí. O sea, este güey le gira otra revolución. O sea, este güey trae la lavadora en otro ciclo. ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué onda? No, pues, güey, un poco asustado con esta presentación, pero chido, pues mucha emoción por estar aquí en el programa de musicología. Está chido esta oportunidad para cotorrear, para platicar un poco acerca del trabajo y pues bueno, vamos a darle. No, güey, mi Pato, muchísimas gracias. Oye, Pues Pablo, ahí le da Pirámides. para que no Borrego. para que no nos quedemos con esa intro así del familiar y del primo. Yo le voy a agregar nomás que es un científico loco, güey, digamos. O sea, como que está experimentando, no es un loco cualquiera, está experimentando con la música. Por eso Pues el si quieres término. que suene más profesional, sí, Borrego. Yo diría que pinche Intentémoslo. loco funciona bien. Como gusten. Cualquiera de las dos me han dicho antes, no pasa nada. Está bien. Pirámides está integrado por Pato Coronado, por Ajá. Feliz Ponce y Ricardo Antunes, ¿verdad? Sí, originalmente sí. Ahorita, Ajá. pues prácticamente yo estoy llevando la batuta de la banda con esto A huevo. del COVID. Tenemos pues ya un chorro de no tocar, pero bueno, la alineación es cambiante. O sea, esa alineación que tú mencionas es como la estructura básica, Ujú. pero no significa que siempre estamos todos juntos. O sea, en realidad eres como el Kevin Parker de ese Tame Impala. Pues más o menos, o sea, soy el único que ha participado en todo lo que ha habido de Pirámides, tanto en shows en vivo como en estudio, y Antunes y Feliz han estado en casi todo, pero no en todo. Ajá. No seas tan modesto, Pato. Di sí, soy yo. Yo soy Pirámides. Es un colectivo. Huevo. No, perfecto. Oye, Pato, pues vámonos de lleno a la primera pregunta porque creo que hay mucho de qué hablar, güey. Necesitamos A ver, muchas venga. explicaciones aquí, güey, la verdad. Ok. Pero ahí te Venga. va. El último disco que sacaste, Presentes Oblicuos, Sí, estaba leyendo, güey, que nace de una improvisación de 8 horas. O sea, 8 Sí. horas improvisando y después eso fue sintetizado a 45 minutos de disco, que es lo que se puede escuchar en Spotify, en YouTube, en todos lados, ¿no? ¿Cómo nace la idea y cómo fue el proceso de crear este disco de Presentes Oblicuos? ok, bueno, la idea nace, pues creo que de una manera muy orgánica. Por una parte, hay varios discos de Pirámides que nunca sacamos, que están entre Llovizna y Presentes Oblicuos. Hubo ahí varias etapas como de distintas alineaciones y que por diferentes razones no se terminaron de materializar, o sea, que quedaron en ya sea grabaciones, improvisaciones, pues sí, grabaciones caseras, producciones a medias y nunca se retrató eso, ¿no? Y mucho tenía que ver con que yo sentía que había sentíamos todos que había una diferencia muy cabrona entre el proceso de composición y el proceso de producción y el lanzamiento. O sea, hay como un gap ahí bastante largo en el que si lo atraviesas paso por paso, pues a nosotros nos sucedía que ya había muchas canciones de por medio para cuando ya íbamos a lanzar algo, ya estamos en otra frecuencia, ya estamos tocando otra cosa, entonces ya para cuando lo terminábamos o cuando estábamos cerca de terminarlo, ya no nos identificábamos tanto con este sonido. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales yo sentía que se perdía un poco en ese proceso y también porque casi todas las composiciones de Pirámides han sido o fueron a partir de improvisaciones. O sea, siempre nos juntábamos, improvisábamos y de repente como, bueno, sí, hay tocada, sí, hay que tocar algunas rolas, ok, va, y armábamos algunas de las rolas ya hechas, pero siempre había mucha improvisación. Esas improvisaciones generalmente las grabábamos y sobre eso ya componíamos, agarrábamos así como, güey,
nos repartíamos los audios y así de repente salíamos con que, güey, no sé, el 3 de agosto del año pasado hay un fragmento en la parte 5 del audio, porque lo dividíamos por partes, Ajá. que funciona bien verga, está muy chida esta parte, que ahora le va. Entonces de ahí a lo mejor servía para hacer un verso, para hacer un coro y a veces se convertían en canción, ¿no? Y bueno, esa es otra parte en la que a veces el proceso se veía frustrado porque nunca termina siendo igual, a veces ya no te acuerdas exactamente qué cosas traías, qué cosas estabas tocando, por qué ya no suena igual, y muchas veces es el momento lo que genera una emoción y a veces es muy difícil reproducirlo. Entonces, bueno, por esas dos razones fue que, ya me extendí un poco, pero por esas dos razones aquí fue no que... hay prisa. Fue que la idea era ya plasmar directamente la improvisación. Como gran parte de las composiciones venían de improvisaciones y en esa traducción a composición se perdía bastante, pensé que lo mejor era grabar el disco improvisado. O sea, grabarnos a nosotros tocando en el momento en que estamos pues tal cual tocando y componiendo y que eso fuera el disco, ¿no? Entonces lo que hicimos fue agarrar pues el equipo que teníamos, que juntamos entre nosotros tres, que era Antunes, Feliz y yo, y Pechan, que fue el con quien coproduje el álbum. Él también, bueno, él forma una parte muy importante del disco porque además de mezclarlo, él también improvisa, ¿no? En el álbum no, pero él es un músico que improvisa, entonces yo sentía que él iba a ser como el elemento clave que le iba a dar forma a todo este rollo, ¿no? Entonces, juntamos todo el equipo, nos fuimos un fin de semana a una casa y ya, pues fue improvisar durante 4 días, si no me equivoco. Y durante esos 3 días, pues no había un horario ni un requisito de nada. A veces improvisaba uno solo, a veces improvisábamos 2, a veces estábamos los 3, a veces 4, etc. Y así fue como fue sucediendo todo, ¿no? Eso fue como ya parte del proceso. Estar grabando todo lo que sucediera. A veces había improvisaciones predirigidas, que era como, ok, vamos a hacer más o menos esto. Estaría chido que tú toques este instrumento, yo y que luego esta otra persona entre haciendo algo más o menos así. Entonces era como una predirección de la improvisación. No era una composición como tal, pero era un rumbo que se definía, ¿no? Entonces hubo unas así y la mayoría fueron accidentales, o sea, fueron de que estar improvisando, grabando, y luego ya creo que el proceso de composición como tal, o sea, se dividiría en 2 partes. Una parte fue cuando lo tocamos y la otra parte fue cuando lo seleccionamos y como que lo arreglamos. Que fue cuando ya empezamos a escoger, o sea, porque sí, como dices, tuvimos aproximadamente 8 horas de material de esos 3 días y bueno, las primeras como 2 semanas fue estarlo escuchando, ¿no? Escuchar esas 8 horas y ya empezar a identificar, ¿sabes qué? Esta sección no sirve, esta sección tal vez sí, esta a huevo sirve. Entonces empezamos así a hacer como esos 3 bloques, lo que sí, lo que no sabemos y lo que no. Entonces en los que coincidíamos con que sí, en este trabajo ya éramos únicamente Pechan y yo. Carlos Elviro es el nombre como oficial, ¿no? Del personaje. Sí. Pero entonces agarrábamos, en las que los dos coincidíamos que es así, pues bueno, esas ya estaban casi así, firmadas así en roca, ¿no? Que esas iban para el álbum, ¿no? Las que uno sí y uno no, las poníamos en como las nominadas y las que los dos pensíamos que no, pues todo eso lo borrábamos. Entonces hubo un primer corte y teníamos como 1:40, entonces pensamos que iba a ser un disco doble, o sea, pues ni pedo, vamos a hacer un disco así muy, muy grande. Seguimos trabajando y llegamos como a 1:10, 1:20 y ya lo teníamos así y lo escuchábamos y nos gustaba un buen todo el material, pero sentíamos como que era un álbum bastante difícil de cierta forma de escuchar, o sea, requería demasiada atención. Entonces lo redujimos todavía media hora más a como 44 creo que dura, y ya se vuelve un álbum como más pop en el sentido de que pues ya lo puedes escuchar como sin tanta exigencia. Creo que para cierto público sigue siendo exigente, pero es mucho menos a como pudo haber quedado. O sea, la intención sí fue como hacer algo de carácter experimental, pero finalmente con esta idea pop de que sí se lance en formatos físicos, de que sí esté en todas las plataformas, de que tenga una duración que la gente pueda como manejar, etcétera, ¿no? Y que sí sean canciones, o sea, que sí haya cortes, ¿no? Porque también otra opción era ponerlo todo seguido. Ajá. Y bueno, más o menos esa fue la idea y ese fue el proceso. Órale, está bien loco. Porque además, digo, a mí lo más fascinante de todo esto es el que lograron quitar la parte de
O sea, justo lo que dices de cómo de cuando empiezas hasta el proceso donde lo sacas todo, se vuelve tedioso y para el final a lo mejor ya no te gusta, o ya no te convencen muchas cosas y pues Claro. ya el disco ya está en mezcla y pues ya lo que fue, ¿no? O sea, ya te quedas con la espinita de lo que no te gustó y lo que sí, ¿no? Y creo que lograron quitar esa parte del proceso de trabajo y de reescuchar y de todo eso, al menos a la hora de estarlo creando. Y se me hace súper genial que hayan hecho eso porque realmente, digo, al menos yo en lo personal sí sufro de que de repente, pues no sé, ya vas en el mes 9 de trabajar en una canción y ya la odias y pues tienes Claro. que seguirla trabajando. Y el Sí. poder quitar eso y como realmente, como pintura, simplemente poder retratar así de que, como una pintura donde avientas una lata de pintura y ya todo cae en el lienzo y ya quedó. Siento que eso fue como de cierta manera lo que hicieron. O sea, el poder aventar la pintura, ¡pum! Cayó. Es como, ok, vamos a limpiarlo para que se venda. Sí, es que creo que tiene que ver con la emoción. O sea, creo que la música recargada un poco más en el timbre, como creo que en este álbum se va un poco más en esa dirección, tiene que ver mucho con la emoción y más con la improvisación. La idea del álbum también, como conceptualmente, tenía que ver con el tiempo, ¿no? O sea, yo quería hacer un disco que hablara del tiempo presente, porque casi siempre como banda habíamos sido catalogados como una onda medio retro, ¿no? O sea, como de repente es psicodelia sesentera, de repente es noventas. El bolerito también. Ajá, exacto, el bolero. O sea, como que siempre era una mirada al pasado. Y creo que después de hacer este álbum ya no estoy tan peleado con el pasado como antes. O sea, porque Ajá. antes sí me hacía mucho ruido de que, porque siempre tiene que ser todo para atrás, para atrás. Entonces, bueno, la idea era hacer un álbum como del presente. Y entrando ya en esa lógica del presente, pues la música que es más presente es la improvisación. O sea, porque una composición siempre sigue siendo una mirada hacia atrás. O sea, es como, a ver, hice esto, y luego al día siguiente vuelves hacia atrás y a ver, ¿qué es lo que tenía hecho? No, pues esto, hay que seguirlo trabajando, ¿no? Y vas haciendo ese diálogo con tu propio yo en el pasado, ¿no? Y la improvisación no, es justo ese instante y creo que mantiene una emoción muchísimo más tangible que una canción que ya interpretaste chingos de veces, que tiene otro tipo de energía, no digo que sea una mejor que la otra, pero simplemente lo que nosotros queríamos retratar como esa emoción tenía que ver con el tiempo de ese preciso momento. Sí. Y creo que como se plasma mucho de los inconscientes de las personas al hacer la improvisación, yo tengo la sospecha o la teoría de que perdura más en el tiempo, porque creo que a veces las cosas que hacemos como muy conscientemente se adhieren demasiado a nuestra forma de pensar de ese tiempo en específico. O sea, como que dices, yo tengo esta idea y toco así, y se caracteriza mucho y es algo que en 5 años vas a voltear atrás y decías, claro, porque yo era de este tipo de persona y tocaba ese tipo de música. Pero cuando eso es una música más improvisada, creo que se expande un poco más la temporalidad. Esa es una idea que yo tengo, pero no me consta, no es una teoría simplemente. No, y además, Órale. yo estoy muy de acuerdo en esta cuestión del tiempo. Como lo dices, creo que a veces muchos autores hacen rolas de amor y para cuando la están cantando ya su ex, güey, entonces ya la emoción es completamente diferente. Y la neta, Claro. pues eso también se pierde. Y ahorita que hablabas de esto de la temporalidad, sí me llamó mucho la atención y como dices, creo que es un estado de fluir, ¿no? El improvisar es, fluye lo que es sin juzgarlo, sin más, simplemente plasmando lo que es en ese momento. Y creo que cuando hablabas del inconsciente, a mí me sonó mucho la música, corrígeme si estoy mal, ahorita que hablas de inconsciente me recordó mucho también al hecho de estar en un sueño. O sea, como que estás sin filtro, estás sin conciencia, estás sin lógica, sin un patrón, simplemente es emoción pura, cruda y así como va. Y eso creo que conecta en muchos sentidos. A mí sí me interesaría como preguntarte, creo que nada de la música necesita instructivo. Y creo que cada quien hace la música suya, ¿no? Y todos decidimos qué quisiste decir y qué nos despierta cada quien, ¿no? El arte se ve hacia adentro, pero aún así me interesa mucho como tu punto de vista de cómo recomendarías o cómo es como tú disfrutas este disco. O sea, ¿lo opinas de todo, de jalón, acostadito en la cama? No, esto tiene que ser mientras vas manejando. ¿O cómo te lo imaginas tú o cómo nos recomiendas a nosotros que disfrutemos esta música que creaste? Es una pregunta muy interesante porque justo creo que de lo que he estado detrás tiene mucho que ver con los modos de escucha, ¿no? Y bueno, esa pregunta va en ese sentido y no tengo la respuesta para eso. O sea, realmente fue música que nosotros disfrutamos bastante al hacer y creo que todos los que participamos en ese proceso, incluyendo a Jorge Valleza, que fue quien documentó todo en foto y video, todos nos sentimos orgullosos todavía de lo que hicimos. O sea,
y porque fue real, ¿sabes? O sea, porque en su momento tiene este carácter que dices, que el inconsciente como un tanto onírico, y creo que en esa parte de lo onírico, creo que hay un mensaje importante que es mucho la aceptación y aceptación del error, sobre todo, porque la improvisación casi siempre está llena de errores, el disco está lleno de errores, o sea, por todos lados, y esta semana hablaba con Pechan de eso y me decía, güey, de repente lo escucho y digo, chale, güey, ese pinche error, y yo así como que, pero al final quedamos, o sea, estamos de acuerdo él y yo que no están mal los errores, o sea, los errores finalmente son una idea, una percepción, pues no sé, una manera de entender y de percibir la música, ¿no? Entonces, creo que tuvo mucho que ver con esa parte de aceptarte a ti mismo, o sea, como de decir, sí, güey, canté culero, o sea, o sí, toqué mal, esa nota no me salió, güey, Sí. o sea, y aceptar justo esa parte como parte de ti y de tu disco, o sea, tú sabías que estabas grabando un disco mientras lo tocabas, entonces esa decisión la tomaste consciente sabiendo que eso podía quedar. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso. Y bueno, también la parte de postproducción, que fue donde más siento que nos clavamos en componer, porque sí, no fuimos tan puristas en el sentido de que ahí está, ya es una foto y lo que fue. O sea, porque sí quitamos elementos y sí agregamos elementos después, porque sí dijimos, ¿sabes qué? Esto está bien chido, pero como por este placer de escuchar las cosas todavía mejor, hicimos todavía como adecuaciones de que, güey, si le agregamos una capita aquí haciendo esto, o le quitas este canal, o le agregas este otro, va a mejorar un buen, ¿no? Entonces, porque como quieras, sí estamos detrás de la experiencia estética de la música, ¿no? No es como completamente un retrato de la realidad y ya, ¿no? O sea, sí es como que queremos que nos guste. Y en ese sentido, volviendo a tu pregunta, no sé, yo lo disfruto mucho, como a solas y escuchándolo completo, aunque no te niego que a veces escucho rolas, o sea, nada más una, que digo, tengo ganas de escuchar esta canción, o a veces la escucho en el carro, a veces aquí en el estudio, depende, ¿no? Pero sí creo que es una pregunta muy importante que más bien a mí me gustaría que la demás gente me dijera, o sea, que me dijeran, güey, a mí me gustó para esto, a mí me gustó para esta otra cosa. O sea, las experiencias que así más o menos recuerdo, por ejemplo, un amigo que está haciendo un cortometraje ¿cómo se llama? En Canadá, le gustó un chingo y estuvo escuchando mucho el disco mientras hacían el corto y terminó siendo el soundtrack. O sea, terminaron agarrando casi todas las rolas para el corto. Y luego, por ejemplo, otro amigo con el que acabo de hablar está escribiendo un guión y me dijo, güey, todo el flow me lo dio tu disco, güey. O sea, estoy como... o sea, como que me ha permitido mucho escribir, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas es como que lo que ahorita me interesa, ¿no? Como ver qué cosas despierta el disco. Provoca. ¿no? Sí, claro. Exactamente. Yo en mi caso, Pato, como lo escuché, ya lo había escuchado cuando salió y luego escuché una entrevista tuya, creo que era un podcast y hablaste del disco como hora y media, creo. Sí, con lado B. Sí, ándale, ahí fue donde escuché eso, porque de hecho mi mamá lo escuchó y ella fue la que me lo pasó, ¿no? Y me dijo, tienes que escuchar esta madre. Y luego, ahora antes de la entrevista, me lo volví a aventar todo, nada más que ahora sí lo hice como más me gusta a mí, que es sentarme en el estudio y ponerlo, y sentarme enfrente de las bocinas y no hacer nada durante el tiempo que dure el disco. Y ahí fue donde como que de verdad siento que te lleva a un estado de trance que es muy similar al trance que pasa cuando lo estás haciendo, porque creo que sí, cuando lo estás haciendo realmente entras como en una frecuencia diferente donde realmente, si lo piensas en definición, estás como en una meditación, porque realmente nada entra a tu cabeza y no estás pensando en, voy a tocar esta nota ahora, o ahora voy a seguir con esto, sino que más bien tu mente entra en un proceso, sobre todo en la improvisación, de fluir en presente, pero de una manera que no parece posible, al menos en la lógica, sino que simplemente sin pensar estás sacando ideas y haciendo cosas sin hacerlo de manera consciente. Y a mí me gustó mucho en lo personal para hacer eso a la hora de escucharlo, o sea, para sentarme y entrar en el estado de trance, o sea, dejarme ir con que si el sonidito por acá, que si me encantó cómo van evolucionando los sintetizadores. Y el cómo entran, hubieron muchísimos sonidos como de síntesis granular, creo yo que es, casi como de voces afectadas y lupeadas y muchos sonidos que me suenan como muy orgánicos, pero afectados digitalmente o analógicamente, no sé.
el clavarme en todas esas cositas de cómo realmente te va dando diferentes vibes y cómo cada tarola va sonando diferente que la pasada porque está tocado en vivo. Ese tipo de cositas Claro. fue lo que a mí me gustó y como yo pude escuchar y como más lo disfruté, porque ya lo había escuchado también así más como mientras hacía algo más, pero el poderme sentar y de verdad ponerle la atención, como que siento que a veces nos suena muy loco el me voy a desconectar 45 minutos, pero cuando lo haces vale la pena y invitamos a todos en casa a que lo hagan, a que se desconecten 45 minutos y se dejen ir en el viaje de este disco y ver a dónde los lleva, porque creo que eventualmente en este trance vas avanzando y te lleva a ideas bien locas o cosas diferentes o imágenes diferentes que pues para cada persona van a variar dependiendo pues ahora sí que de lo que piense cada persona, ¿no? Claro, sí, yo creo que es interesante lo que mencionas y también algo que estoy recordando hace poco con alguien platicaba también acerca del álbum y hablábamos como de este temor de caer en el, como mucho en este rollo como muy cerrado de hacer música para músicos. Sí. Y a veces me da esa onda de que tampoco quiero estar haciendo eso, ¿no? Pero finalmente sí llegas, o sea, como músico o como productor, ingeniero, a un placer por las cosas técnicas, pero no la cosa técnica como tal, sino que la emoción o la emotividad que pueda haber a través de los tecnicismos, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con el error, vuelvo a lo mismo, o sea, eso que dices de que las tarolas están irregulares, eso ha sido uno de los principales, como los protagonistas del disco, que en lo que no sabes si está bien o está mal, y eso me parece un poco psicodélico mientras lo escuchas, Sí. como que dices, ay, güey, está chueco, no, güey, creo que está bien, pero sí se siente chido, ¿no? Pero está mal, ¿no? Así como Sí. que, entonces como que creo que ese rollo así como medio que no tiene moral, ¿no? O sea, me gusta, así como que Sí. no está ni bien ni mal, está ahí como en medio, como un híbrido raro. Es el Y- guacala que rico, güey. Un poco, sí, exacto. Y que al final creo que he concluido con, por ejemplo, con Pechan, que es un disco muy mexicano, o sea, porque creo que lo relacionamos con ese rollo bastante tropezado, accidentado, pero con emoción, ¿sabes? Entonces, creo que... A huevo. Creo que ahí es donde ahorita, o sea, en este día lo ubico. No sé si el día de mañana o más en un futuro lo voy a sentir distinto, pero ahorita me siento como de esa forma. Órale, está súper, súper bien, Pato. Y la verdad, digo, te felicito arduamente porque me encantó. Y te digo, tuve la oportunidad de escucharlo de las dos maneras, ¿no? De escucharlo como oyente nada más mientras hacía otras cosas y escucharlo como músico, como con atención, con este tipo de mindset de déjame ver qué me robo sin darme cuenta. ¿Sabes? No, que escuchas Sí, música y es como, vamos a ver qué me voy a robar, pero Claro. subconsciente. Entonces Claro, tuve la sí, sí, oportunidad de sí. hacerlo de los dos y la verdad que de las dos maneras me encantó. Y creo que es algo que, al menos en la teoría, no debería ser fácil de digerir. O sea, un disco de 45 minutos instrumental, por definición, debería ser difícil de digerir para el común denominador de la gente. Pero, sin embargo, no sé cómo, pero creo que es algo que el común denominador de la gente puede apreciar. Y yo creo que otra buena manera de entrar, o sea, volviendo a la pregunta de Borrego de hace rato, creo que otra buena manera de entrar para la gente que nunca lo haya escuchado sería por medio de los videos en YouTube. O sea, creo que con Ok. los videos en YouTube te da una... Porque no es como un video normal, o sea, no es como una historia o así, sino que es más como una especie de visualización de la música y no sé, muchas ideas, y te va como pintando la música con imagen, ¿no? Y con todos estos colores que van apareciendo. Entonces creo que para la gente que batalla para poner atención nada más a escuchar música, una gran manera de digerirlo la primera vez o de empezar así como nomás meter el pie al agua para ver qué tal está, sería por medio de YouTube. O sea, el ver el Claro. video y poderte clavar en toda esta atmósfera de colores y sonidos, ¿no? Que siento que está muy denso, pero al mismo tiempo es un denso muy accesible, así como neblinita. O sea, como que lo ves Claro. de lejos y dices, no sé qué pedo, te empiezas a acercar y dices, mira, qué a gusto, no da el sol. Claro, sí. Pues yo creo que sí, la parte visual es un soporte que Sí. apoya demasiado a la música en todo, ¿no? O sea, creo que hoy estamos acostumbrados a consumir con los ojos principalmente. Y sí, Sí. definitivamente facilita mucho la escucha. Definitivamente. Oye, Pato, ¿te parece si pasamos a nuestra sección de preguntas robadas? Claro, Ahí va. adelante. La pregunta robada de hoy es de Frank Coronado. Tenemos un Ujú. episodio con Frank, para los que no lo hayan visto. Frank es fotógrafo y es nuestro tío también. Mi primo, para mí es primo. Güey, es que sí es cierto.
Es que técnicamente tú eres mi tío. Eso es lo raro, güey. Sí, eso es lo raro, es lo raro. Ahí hay un glitch familiar, pero... Sí, son los problemas de familias grandes, güey, que ya no sabes a quién le dices tío, a quién le dices primo. Y ya de repente al que según tú era tu primo más cercano resulta que ni pariente es. Entonces, sí, ahí hay un glitch extraño, güey. Pero pues bueno, los problemas de la Matrix, güey. No hay mucho que hacer. Exacto, no hay mucho para... Claro. Pero ahí te da la pregunta de Frank. La pregunta de Frank es, si tuvieras que mudarte de ciudad, ¿a cuál te gustaría y a cuál definitivamente no? Bueno, pues viniendo de Frank, lo primero que se me ocurre pues es contestar Oaxaca, porque definitivamente tengo ganas de vivir en Oaxaca, sí me gustaría pasar un periodo importante de mi vida allá, y a cuál no me mudaría, creo que en ninguna, güey, o sea, más bien creo que a cualquier lado me podría mudar. ¿Quién sabe? Yo creo que está siendo muy amable Entonces, con todo con el mundo, ¿eh? Yo con el digo que sí hay una que ecosistema. otra que no se te antoja. Sí, es que no, o sea, cada siempre que viajo me gusta, y incluyendo lugares no turísticos, y no sé, podría pensar qué lugar no me ha gustado, así. No, en realidad creo que no tengo un lugar así que no me guste. Pues bueno, Oaxaca entonces es la respuesta principal. Yo Sí. creo que a mí también se me ha antojado vivir en Oaxaca alguna vez, güey. O sea, creo que, no sé, como que se respira un aire muy fresco y un ambiente artístico muy diferente. O sea, como que, no sé, algo tiene Oaxaca, no sé qué sea. Sí, pues bueno, pues para nosotros tiene mucho este rollo como de la familia también, ¿no? Tiene Sí, toda esta la parte, mayoría pero... está allá aparte. Sí, exacto, pero pues también yo creo que tiene un ritmo muy diferente a por ejemplo, acá Monterrey o Ciudad de México, o así ciudades muy grandes Ujú. que son como también cansadas, ¿no? O sea, también son agotadoras. Creo que Oaxaca Sí. tiene un cierto silencio, una cierta como pasividad, la puedes como sentir en la gente, que creo que es saludable, güey, está chido. Sí, es que tiene como un estilo de vida más pueblero, en el sentido de que caminas mucho más, es más como el ir a conocer cosas culturales, el salir de Oaxaca, de que a las pirámides, por ejemplo, no sé, que si hierve el agua, cosas así. O sea, Claro. se me hace que eso es parte de Oaxaca que sí es de lo importante que le Sí, cambia. ya se el volvió un ritmo. podcast turístico este rollo, ¿no? Ándale, sí, Visit Oaxaca, que aquí Visit Amo Oaxaca. Oaxaca. Sí, Amo sí. Oaxaca. Hashtag amo Oaxaca y les vamos a regalar una playera de Oaxaca, un queso Oaxaca. Ese es un gran regalo. Ese sería un giveaway al que entraría. Adiós a Claro. los giveaways de MacBooks. Yo quiero un queso Oaxaca. Pero que llegue Exacto. fresco. Híjole, qué rico. Anda, se antojó. Ya empezó. Ya, ¿Qué? lo perdimos. Ya se va a Oaxaca el Pablo. Ah, sí, no. Es que no puedo evitar no pensar en comida cuando dicen Oaxaca. Obviamente viene a mi mente tlayudas, mole. El mole es de mis comidas favoritas. Entonces, obviamente llega el mole negro a mi mente. Me empiezo a acordar de, no sé, la sal de gusano. El mezcal me gusta, pero realmente me di cuenta hace poco que yo he tomado y tomo mezcal por la sal de gusano, no por el mezcal. O sea, Órale. realmente la parte que se me antoja del mezcal es la sal de gusano. Órale. Qué No sé- loco está eso, güey. Sí, o sea, eso me autoanalicé y descubrí eso. O sea, mi parte favorita del mezcal no está en el mezcal, está en la sal de gusano. Que En está el bien, o sea, acompañamiento. Es válido. sí, o sea, es como, no sé, es como si no eres tan fan del fútbol, pero te gusta ir al estadio porque tiene buen ambiente. Pues se vale, o sea, te puede dar Claro. madre el partido, pero ahí estás. Exacto, así es. Pero bueno, ahí va la siguiente pregunta, Pato, porque creo que llevamos una pregunta en realidad, ¿eh? O sea, teníamos muchas y creo que vamos con el minuto 30 y llevamos una pregunta. Pero vamos a pasar creo que una de las preguntas que más duda me dio, porque no entendí qué chingados, güey. Entonces te quiero preguntar, ¿qué pedo? ¿Ok? ¿Qué es Perpetua? Vi que era como un plugin que estaban haciendo, pero Claro. ¿cómo está Sí. eso? Sí, bueno, qué buena pregunta, güey. Sirve a que aquí me aviento el infomercial. Ándale, date. Hasta me emocioné, güey. Qué bueno que elegí esa. Sí, no, el Perpetua es una chingonada, es una genialidad, güey, que principalmente se aventó Feliz Ponce, güey. Él, pues, es músico, improvisador, también hace visual y todo, pero de hace tiempo para acá le ha entrado mucho a la programación y lo ha llevado más al mame cada vez. Y bueno, cuando hicimos el álbum de Presentes Oblicuos, una de las improvisaciones predirigidas nació a partir de una rueda de bingo. Los bingos pues son esta como
como lotería, pero de números, ¿no? Entonces, Sí. tú le das vuelta a la rueda y te saca un número, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era que ese número lo metíamos en una drum machine de alguna manera que nosotros determinábamos. Por ejemplo, si salía un 7, bueno, una repetición de una de las partes o de los tracks de una drum machine iba a ser cada 7. Haz de cuenta, como por ejemplo, que la tarola va a sonar cada 7 corcheas o cada 7 negras, lo que tú determines, ¿no? Ajá. Nosotros ahí no me acuerdo exactamente cuál fue La métrica. la manera en que, la métrica en la que lo partimos, pero bueno, hicimos que 2 drum machines, 2 máquinas de ritmos que estaban sincronizadas por MIDI, tuvieran como el origen numérico a partir del azar, que era a partir de esta rueda de bingo, ¿no? Entonces, sobre ese rollo nos pusimos a improvisar porque, bueno, otro de los temas que teníamos como intención acerca del tiempo como presente era pues esta obvia relación que hay ahorita de humano-máquina, ¿no? Entonces, esta era una forma de llamear con la máquina, o sea, la máquina también tenía un patrón. Exacto, era también como una especie de azar y nosotros también, porque estábamos como respondiendo y reaccionando con la máquina. La rola que salió de ahí fue la que se llama Valores Aleatorios, que es una que trae como un rollo un poquito más tecno y se escucha que son varias baterías. Bueno, a partir de ese proceso nació el plugin. O sea, a partir de ahí surgió la idea como, ok, vamos a hacer un instrumento que te haga eso, o sea, que te tire instrumentos al azar, que tú estés picando y sea como estar tirando una rueda de bingo, que te dé números y que esos números se traduzcan a ritmos, a patrones de ritmo. Entonces, Perpetua es un plugin que hace eso. Es un plugin que ahorita solo funciona para Ableton Live, pero pues la idea o la visión que tenemos que hacia donde queremos que crezca es que crezca como un plugin independiente de la plataforma, o sea, que pueda aplicarse para Logic, Cubase, Pro Tools, lo que tú quieras. Y la otra más ambiciosa es que salga en formato físico, güey. O sea, que salga como la caja de ritmos que te hace eso. O sea, que te hace esos patrones aleatorios. Exacto, eso es el Perpetua, güey. Oye, ¿y los ritmos, o sea, bueno, los sonidos, los drum samples en sí, qué vienen siendo? O sea, ¿armaron ustedes sus samples o cómo está esa parte? No, eso tú los puedes meter, güey. O sea, te cuenta que el Perpetua no tiene sonidos nativos. Tú puedes cargar cualquier sonido. O sea, tú puedes meter un sampler o cualquier drum machine o triggerear cualquier cosa. Puedes meter sintetizadores o lo que quieras y este pedo te va a generar patrones. O sea, esta madre es el puro parche que te genera patrones. ¿De dónde saco eso? ¿Dónde lo consigo? Te lo paso, güey. Ándale, güey, yo puesto. Sí, y para la gente que lo quiera adquirir también, en la compra digital o física del álbum viene la descarga de ese pedo. Oye, me estoy viendo muy poco aplicado, Pato, porque yo aquí tenía tus discos para poner enfrente y se me olvidó, güey. Muy mal, güey. Venga, güey. Lo vamos a poner con CGI, güey. Tengo el Llovizna, güey, y tengo también el EP, güey, el que salió. Bueno, ¿salió primero o salió ¿no? Sí, primero salió Llovizna. Este es el Superficies de Uso Mixto. Exacto, sí, ¿no? volumen 1, así es. Eso. A huevo. Bien, pues esto debió haber estado aquí enfrente todo este tiempo. Imagínate que ahí estaba. No se cayó, güey. Bueno, estaban cerca, güey. O sea, sí se sentían como que daban la vibra. Con razón fue yo también la entrevista. Sí, exacto. Oye, pero está bien loco esto, Pato. ¿Qué pedo? O sea, digo, yo he hecho para una clase que tenía de síntesis, mi proyecto final era hacer un sintetizador en... ¿cómo se llama esta madre? En Reactor de Native Instruments. Ajá. Está imposible hacer esa madre, o sea, como es que una empecé chamba. Sí, o sea, lo empecé a hacer. La verdad lo que terminé haciendo es que le puse como una cosa para meter samples y ya con esas samples las usabas como para hacer granular synthesis, entonces eso ya sonaba bien, pero realmente hay 1000 sintetizadores que hacen eso. Nada más fue para que me fuera bien en mi proyecto, ¿verdad? O sea, no reinventé la rueda, pero la neta está súper interesante esto de los valores aleatorios y el que sea como una rueda de bingo que va sacando eso. Y estaría bien chido también verlo, digo, por el concepto general, siento que sería un concepto que podría acomodar muy, muy bien en Contact de Native Instruments, porque así ya lo puedes meter a lo que quieras a cualquier programa. Así y Contact, pues no es, según yo, tan difícil hacer el parche de ellos y además el poder como generar, pues meter hasta los visuales y todo eso estaría también bien chido. Sí. Pero qué chingón que están haciendo eso, güey, está muy interesante. Y digo, como músico me contaste y me emocioné, güey. Sí, está chido porque te da... perdón, dime. No, te iba a decir que, y para los no músicos, güey, a mí yo me quedé en
qué chido, güey, puedes improvisar con una máquina, güey. O sea, Sí. ahí yo me quedé, güey, fuera de todo lo que ustedes entendieron que yo no. Claro, Eso claro. me Y suena la, chido. no, y la idea es que sea para no músicos, o sea, la idea es no caer en este rollo así elitista y como muy cerrado de, sí, hacemos cosas bien clavadas para gente bien clavada. No, para nada, güey. O sea, la idea es justo lo contrario. O sea, creo que es una herramienta que facilita un chingo el aprendizaje de la polirritmia, que para los músicos es como este gran tema, ¿no? Que es así como, huevo, sí, Sí. este está en tal métrica y este otro músico está en esta otra cosa, y etcétera. Y creo que esa es una forma como muy interactiva, güey, que un niño puede utilizar y que entiende qué es lo que hace, güey. Sí. Y eso es lo que creo que está muy chido y que finalmente pues es una herramienta para jugar, güey. O sea, está divertida, ¿sabes? ¿Te acuerdas que era la polirritmia, Borrego? Ya me puse a hablar como 20 minutos de eso en un podcast una vez. Antes de que hiciéramos entrevistas, me aventé como 20 hablando de eso. ¿Te acuerdas qué era? Me ha enseñado polirritmia, loop, sampling, yo El estoy River. aprendiendo. El River, sí, ¿no? Una vez me fui a un resbaladero de River donde me quedé yo solo hablando de River como 30 minutos, güey. O sea, como está que bien. normalmente no soy tan clavado de que me vaya por ahí tan fácil, pero cuando me caigo bien, güey. O sea, me Te me dejas dejo caer. ir. Sí, de Está veras. bien, es necesario. Como dicen por ahí, tú déjate caer y di que te empujaron. No pasa nada. Exacto. Pero oye, Pato, pasamos a la pregunta del medio tiempo, que obviamente ya no es en el medio tiempo, ya se nos pasó por mucho el medio tiempo como de costumbre. Tiempo extra ya. Sí, ya estamos en penales casi. Sí. Pero ahí te da la pregunta del medio tiempo, que es, fuera de lo que sabemos de ti, Pato, fuera de lo que nos has contado, ¿qué cosas te apasionan, te mueven o te motivan? Me apasiona un chorro es que va a sonar que es muy relacionado, pero en realidad es que abarca mucho más, que es el sonido. El sonido, obviamente, yo creo que la música es parte del sonido, pero el sonido es una cosa mucho más amplia que me interesa mucho investigar. Y ahorita es como lo que más me apasiona, o sea, desde la parte de la acústica, la psicoacústica, la bioacústica, o sea, todas las ramas que tienen que ver con el sonido, con la escucha, es algo que ahorita me motiva mucho. Algo que me ha motivado siempre, pues ha sido también como la literatura, la historia, todo ese rollo. Creo que tiene mucho que ver con lo que hago, o sea, lo que leo, lo que discuto con las personas. Creo que va por ahí como mi interés. Oye, Pato, porque además te estás trabajando con trabajar acústicamente estudios, ¿no? Si era Sí. parte de lo que estás haciendo. Sí, también he estado involucrado en ese rollo. Últimamente ya tengo tiempo que no, pero sí estuve un periodo como de 3 años trabajando haciendo diseño acústico. Oye, pues ahorita te voy a mandar un mensaje acabando la entrevista porque mi estudio anda necesitando un tratamiento acústico urgentemente. Como Órale. que siempre había trabajado aquí y antes de irme a estudiar producción, había trabajado aquí, pues realmente no me fijaba. Y ahora que ya la aprendí más, que ya estuve trabajando en espacios bien tratados y todo, regresé a mi estudio y es como, me frustra un chingo de que siento que no escucho nada, o sea, siento que todo rebota y ya no sé qué está pasando. Entonces, Claro, sí. ya, además, se me ocurrió la gran idea cuando hice el estudio de, por ejemplo, de un lado del estudio hay guitarras colgadas, entonces pues las guitarras acústicas te reflejan todo el sonido nomás de un lado y te empiezan a madrear toda la frecuencia y todo, y pues el techo no está tratado tampoco, entonces siento que podría tener un muy buen improvement mi estudio Órale. o sea, con algo acústico, güey. Agregarle. Pero Sí. qué bonito se ve, güey. Qué bonito se ve. Sí, mira, hasta eso Eso no sí. nos quejamos, eso no nos quejamos. A gusto está, para una reunión nadie se queja. Ajá. Pero ya para producir y todo, bueno, para mezclar sobre todo, producir todavía aguanta. Pero para la mix ya empiezas a sufrir de que ya no sabes qué está dónde y qué falta. Oye, Claro. Pato, yo tengo una pregunta que no me puedo quedar después de lo que hemos platicado y de todo. Ajá. Entendiendo cómo fue el proceso de improvisación de las 8 horas, de reducirlo, de postproducción y de todo, ahora me queda la duda, yo que soy un poquito más de lyrics, de lingüística y así, Ajá. ¿cómo llegaron a los nombres de las rolas, güey? Porque me suena un proceso súper, ahorita que hablabas de que te gusta la historia, otros temas y hablar, me suena un proceso súper inteligente, súper los porqués. Entiendo que el tema del tiempo y de todo está involucrado, pero sí me interesa el cómo eligieron los nombres y cómo decidieron a qué parte de su improvisación debía de llamarse así. Digo, es que aquí hago un paréntesis para mencionar que creo que ya para este momento de la entrevista
todos sabemos que Pato no hace nada nomás porque sí. O sea, todo tiene un porqué detrás. Hasta el número aleatorio tiene un porqué detrás. Es la máquina de bingo. O sea, todo tiene un porqué detrás. Entonces, seguramente tiene un porqué detrás, güey. Bueno, sí, güey. De hecho, creo que la parte más larga de la producción del disco fue poner los nombres de las rolas, güey. Venga. O sea, ya que lo mencionas. O sea, porque, bueno, eso y la mezcla. La grabación, la preproducción ha haber sido unos 2 meses de paja mental, güey. Entre Pechán y yo nos quedamos hablando horas y discutiendo y sí, para acá, no, para allá, esto está ojete, esto está chido, oye, escuché esto, bla, bla. Una preproducción que fue pura plática, no hubo nada de música en eso. La producción fue muy breve, fueron 3 días, la postproducción fue larga, pero de esa postproducción, pues fue un periodo como de 4 o 5 meses de mezclas, que nos tardamos un chingo por distinta razón. En la masterización fue un proceso como de 1 a 2 semanas, pero poner los pinches nombres a las rolas, güey, fue un chingo, güey. O sea, porque fue desde que teníamos desde que habíamos escogido de que estas van a ser las rolas, yo ya estaba trabajando en intentar titularlas. La única que tenía nombre era Seré Velocidad, porque era la única que tiene letra, entre comillas, porque nada más menciona esas 2 palabras. Y era la única que tenía título. De ahí en fuera todas era como inventarnos algo, ¿no? Entonces todas tuvieron nombres provisionales, cosa que es una metida de pata solo, güey, porque luego es muy difícil cambiarle el nombre, güey. O sea, todas tenían apodos, porque las identificábamos. Por ejemplo, la de Lejanas Tribus se llamaba Grillo Cumbia, porque esa era una... grabamos grillos en la noche como insectos y eso lo metimos en una drum machine y hicimos un patrón que a mí me sonaba un poco cumbia, el patrón rítmico que tenía, güey. Entonces era como que el grillo cumbia, ¿no? Y como esa, todas tenían así como un apodo, pero luego ya fue como, ok, vamos a hacerlo un poquito más serio, güey, y vamos a hablar un poco de los temas que nos interesan, güey, y mucho pues tenía que ver con el posthumanismo, con la relación de humano-máquina, la parte biológica del humano, la relación con el tiempo, todo eso, ¿no? Entonces, creo que ya todos los títulos se desprenden de ese rollo. Entonces, para los títulos, pues bueno, durante todo el proceso del álbum yo estuve escribiendo un chingo de cosas porque había muchas ideas de cosas que queríamos escribir también. Por ejemplo, hay algo que no hemos lanzado el disco, que son partituras, pero son más bien como indicaciones, güey, más que partituras como tal. Son indicaciones del proceso para cómo reproducir tú la rola, ¿no? Con tus instrumentos o con lo que tengas. Entonces, bueno, había muchas cosas escritas. Y en esas cosas escritas, de a partir de ahí empezaron a salir palabras, de que, por ejemplo, equilibrio, ruinas, fe, biología, tribus. Empezaban a hacer salir palabras que para mí me decían, ok, creo que por aquí andan los títulos de las rolas, entre todas estas líneas, entre textos que habíamos copy-pasteado de otros autores, había cosas que decíamos, ok, estos temas nos interesan bien cabrón. Entonces sí fue como un proceso de varios días de yo clavarme y decir, güey, ya tienen que, o sea, ya están los masters, ya tienen que tener nombre, güey. Entonces, pues fue así de decisión y de agarrarse y decir, vamos a ponerles un título ya, güey, o sea, porque ya urge, ¿no? Entonces, fue así como nació. Oye, además están buenísimos los títulos. A mí, mis 2 favoritos en lo personal son los 2 primeros, que es la primera canción, que es Fe Postbiológica, El cuerpo se resiste a la digitalización. Güey, estás en Spotify, lees eso, le vas a dar play, no hay de otra. O sea, no te vas a quedar con la duda. Y la segunda, que es Un recuerdo no vuelve a repetirse, El mar no es el mismo 2 veces. Sí. Creo que son los títulos esos 2 son mis favoritos en lo personal, porque más que un título es un pomita, güey, la verdad. Sí. El segundo es algo que utilizamos en terapia y en psicología para explicar el hecho de cuando tenemos miedo a repetir algo y demás, y el decir no eres la misma persona si metes la mano al mar o al río 2 veces, claro, no es la misma agua, ¿no? Entonces, claro, sí, es algo que tratamos de explicar. Entonces, cuando lo escuché fue así como de, mira, encontrármelo aquí y con esta intención fue bastante interesante, güey. Claro, sí, de hecho, sí, güey, una amiga lo tituló como microcuento, o sea, dijo, güey, ese título es un microcuento, completamente. Y yo de que, órale, qué chido, o sea, me sentía así como un halago, ¿no? De que, órale, qué padre que hay cuentos en los títulos, ¿no? Hay historias. Y sí, por ejemplo, el título de la segunda rola, esto que mencionas, es obviamente la idea de esto que dices de psicología, de que nunca se mete al mismo río 2 veces, obviamente de ahí parte, ¿no? Y es esta cuestión con la improvisación nunca es igual. Por ejemplo, algo que tiene chido el crowd rock, por ejemplo, o el ambient o la música minimalista es que la repetición
es el protagonista, no es el leitmotiv, y es una y otra vez. Y por más que yo cante una misma nota 2 veces, o las veces que sean, nunca es la misma, nunca es idéntica. Sí. Entonces, lo que pasa en esa canción es como un juego que a mí me sonaba, bueno, nos sonaba a todos que era como algo en el agua. O sea, yo no sé, es como un visual del estar en el mar con lluvia, al menos eso a mí es lo que como que me dice, o como que a mí me suenan mucho gotas y luego entra un dron que suena como un buque a lo lejos, todo se me hace muy acuático. Entonces, eso sumado a la cuestión de que es como una repetición, pero jamás es la misma, güey. O sea, Claro. el instrumento que está haciendo la melodía era un balafón, que es como una especie de marimba africana, pero chiquita. Recuerdo que tiene muy poquitas teclas, son como 12. Entonces no hay mucho para dónde hacerse, güey. O sea, no hay demasiadas opciones. Pero justo eso, los límites, está bien chingón porque te enseña esa parte que nunca es igual. Por más que tienes muy pocas opciones, nunca estás repitiendo lo mismo. Entonces, pues eso fue lo que tituló la cosa, ¿no? La rola, la improvisación. Y el primero, pues sí, era mucho este tema del posthumanismo, o sea, como tal, o sea, esta idea de que sigue después de destruir la Tierra, de destruir al hombre, de la tecnología, la máquina, qué va a ser del tiempo, qué es de la biología cuando induzcamos la tecnología hasta ese punto en el que estén combinadas, la genética, todo como este rollo. el poder trasladar la mente del humano a la máquina, ¿no? O sea, exacto. Como la posbiología y tenerle fe en vez de una fe a lo mejor religiosa o católica, que haya un cielo o algo así, Ajá. el poder, el tener o sea, una fe posbiológica de que, no, pues a huevo en algún momento vamos a poder ponernos en un robot y ser inmortales. Claro, No sé. es que hay mucho misticismo ya alrededor de la gente que está muy clavada con la tecnología. Hay un libro en particular que me influyó mucho que se llama Patologías de la Realidad Virtual, de Teresa López Pelliza, que si no, a lo mejor me equivoco en algo el nombre, pero ese libro está muy, muy chido porque habla mucho del posthumanismo y habla mucho de la fusión de la tecnología y la repercusión que tiene como en la psique y de toda la banda que ahorita ella llama a toda esta corriente de pensamiento el misticismo agudo. Que el misticismo agudo es como toda esta mistificación que se le hace a la tecnología, que se vuelve ya como una deidad. Incluso muchos programadores y mucha banda que está ya muy clavada con ese rollo titula ciertos procesos de la computación con nombres bíblicos. Entonces eso ya te está hablando de que hay un misticismo que está a partir de la máquina, que finalmente la máquina pues es como una reproducción de la naturaleza, como de Dios. Entonces un programador se siente un Dios, ¿no? Porque crea, claro. porque hace todo, da vida, da luz, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros estamos como traduciéndonos a máquinas, o sea, ahorita gran parte de nuestro cerebro ya está en el celular, ya está en la computadora, güey, o sea, nuestros archivos, nuestras ideas ya están ahí, güey, es como que ya nos estamos traduciendo ese pedo. Y bueno, el rol de la fe en todo esto, güey, o sea, cómo va a existir y cómo va a llegar la fe en todo este término. Y bueno, teníamos también, estoy hablando de un chingo de cosas, ¿no? Pero teníamos el tema de la fe en todo este álbum, también por un escritor que se llama Daniel Toca, que es camarada, y él tiene un poema o cuento que es muy corto, que dice, la fe es una laguna en la educación. Entonces, como nosotros estábamos hablando acerca de la duración, del tiempo, de qué es este paso del tiempo, la fe viene y rompe todo, güey, porque la fe es como ese traslape de la realidad, güey, esa como creencia en aquello que no existe, pero para ti existe y que vendrá, ¿no? O sea, entonces se me hacía como un gesto poético muy bonito para titular la rola y para meterlo a todo este tema del posthumanismo. Está bien interesante eso. Nada más me preocupa, Pato, que algún día desaparezcas y sea porque te metió la máquina de Tron, güey. Que aparezcas en el mundo digital de Tron, güey. Esa sería mi única preocupación, pero fuera de ahí todo bien, güey. Todo bien, no, pues vamos a ver qué pasa, güey. No hay que tener miedo. No, sí, no, la neta está bien loco y aparte está bien loco porque con todo esto de la programación y la biología y el cómo unir todo esto, güey, creo que luego te termina llevando a un lugar, güey, donde la neta sí ya empiezas a ver cosas bien locas que tienen sentido a cosas que no tienen sentido. O sea, como por ejemplo el otro día me clavé un chorro como con el Golden Ratio, ¿no? Que es este número perfecto que está en toda la naturaleza. Y es como que si te deja pensando, si dices, o sea, todas esas teorías de la Matrix y de que somos un programa corriendo y todo. Claro. O sea, hay un número en toda la naturaleza que se repite constantemente y que es lo que nosotros interpretamos como belleza. Y esa madre la puedes convertir en un número. O sea, no
digo, yo soy la persona más antimatemática, pero aún a mí me asusta eso, güey. O sea, así es como, órale, o sea, me asusta y me emociona. O sea, al mismo tiempo es como, no sé, siento que por ahí podría ser un plot twist a nuestra búsqueda incansable como humanos por encontrar de dónde venimos. Creo que Claro. podría ser un plot twist de algo que nunca vimos venir y podría ser por ahí, güey, no sé. Completamente, pues es que todo este tema de lo holográfico y de la pantalla y todo eso está con Sí. madre, güey. O sea, porque finalmente, por ejemplo, yo no juego casi nada de videojuegos, o sea, jugué de chico, que ya casi no juego, pero ahora me gusta ver, güey, ver gente jugando. Porque, no sé, güey, hay algo en ver el juego ajeno que me da cierto placer, güey. O sea, que me da como una noción de conciencia de que es un holograma, güey, de que es irreal. Por ejemplo, una vez escuché creo que era un psicólogo, güey, que decía que la gente que jugaba un chingo de videojuegos era más propensa a tener sueños lúcidos, porque están acostumbrados a estar en dos realidades simultáneamente, güey. O sea, la realidad en la que ellos están situados físicamente y en la realidad virtual con la que están interactuando. Entonces, a la hora de dormir, esos güeyes también plasman esa diferencia entre estoy soñando y la otra realidad, ¿no? Entonces, se me hace bien loco porque no sé si el proceso... Digo, yo lo quiero romantizar y pensar que cuando yo estoy viendo un videojuego estoy siendo consciente del holograma en el que estoy metido como humano también, ¿no? Claro. Pero está chido, o sea, me gusta este juego como de múltiples realidades. Está bien, cabrón. Y se me hace que tenemos que irnos ya, güey, porque ya de hecho la cámara ya murió, ya Brian ya está grabando con el teléfono. Va. Pero vamos a pasar a la última sección, que es el jam de asociación, que es lo de... Okay. Ya te calentamos ahora como 50 minutos, güey, para llegar a este momento, entonces yo creo que ya Venga, estás listo. estamos listos. Entonces, vamos para el jam de asociación y después nos tenemos que volver a juntar, Pato, para platicar de todas estas cosas, güey, porque creo que por aquí podemos sacarte un episodio. Te digo, o sea, realmente creo que hicimos una pregunta de las que tenemos escrita, que fue la primera. O sea, Chale. entonces, quedó todo lo demás entrevista. Por lo que vemos, o sea, considerando que eran 11 preguntas, hay como para 11 entrevistas, güey. Pero ahí te va, Pato. La primera palabra, te lo voy diciendo y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Primera palabra, experimentar. Amar. Lluvia. Agua. Crear. ¿Qué dijiste? Crear. Ser. Inspiración. Vida. Fama. Nada. Ambiente. Música. Popularidad. Música popular. Tiempo. Holograma. Tecnología. Amor apache. Improvisación. Objeto. Órale, Venga. a huevo. Muy bien. Pues, Pato, te agradecemos un chingo. Les agradecemos muchísimo también a la gente que nos está viendo desde sus casas. Los invitamos ampliamente a escuchar el disco. Ya les dimos varios tips de cómo lo pueden escuchar, de cómo digerirlo, cómo involucrarse en este mundo que mucha gente no conoce ni que existe, que es como este lado más experimental y de improvisación de la música, que la neta es un universo bien vasto y súper interesante que te lleva a todo este tipo de pláticas y resbaladeros de temas, como en el que caímos nosotros después de la primera pregunta, güey, que todos nos fuimos ya por otro lado totalmente. Que es lo padre de este tipo de cosas, que, o sea, realmente creo que si el punto del arte es crear diálogo alrededor de algo, creo que este tipo de música es el mejor para hacer eso, porque realmente, como es instrumental, realmente hay todavía más espacio para crear diálogos alrededor de y en él. Entonces se me hace súper especial eso. Te agradecemos muchísimo, Pato. Quedas más que invitado para regresar cuando quieras. Armamos algo y luego ya también que vengas para acá, para Torreón. Te invitamos a uno en persona ya que pase esto también, ¿no? Claro. No, pues muy agradecido. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Al contrario. Y bueno, pues ahí estamos al pendiente, güey. Que esté muy bien. Ya estás, Pato, te agradecemos muchísimo. Les agradecemos también muchísimo a la gente que está en su casa. Los invitamos a vernos todos los lunes. Ya saben que cada lunes es un episodio nuevo. Los jueves sacamos la versión pop, que va a ser la versión... No sé cómo van a sintetizar toda esta entrevista en 6 minutos, pero de alguna manera lo va a hacer Brian. De alguna manera. Sí, algo va a lograr. Pero les agradecemos muchísimo y los invitamos a suscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.